pueda por lo menos compartir algo. Muchas gracias, Mariana, que me ha estropeado absolutamente todo lo que yo pensaba que subía aquí medio de incógnito, ha creado unas expectativas que yo no puedo de ninguna manera satisfacer, y hasta una broma que les pensaba decir, bueno, yo me veo obligado a hablar porque me han traído de Madrid para estar en este acto y ella ya ha dicho que vengo por otras cosas también, pero también por esto. No me lo hubieran creído eso. De manera que en un primer momento hablamos y yo pensé que podía ser útil el hablarles algo del autor, de Juan Mayorga, que quizás no es tan conocido, etcétera, pero luego caí en la cuenta también, como ella acaba de decir, que lo más interesante de este encuentro, que debe ser un encuentro de verdad y no una especie de cosa académica, es que cuanto antes tengan ustedes la palabra para proponer, para transmitir lo que ustedes han sentido hoy. Yo les puedo decir que asistí a la función del estreno de esta obra en Madrid. Un paréntesis. Disculpen la demora, pero aquello Para eso es una tortura. de que el odio humano es más difícil. Perdón, no quiero interrumpir. Les iba a decir también que me sentía cómodo después de haberme estropeado, Mariana, el asunto. Digo, al menos estoy de telonero de Ana Rosa. Pero uno siempre tiene más, nadie espera que dé el do de pecho ni nada de eso, pero también me lo ha estropeado viniendo antes. Y en definitiva, pensé hoy en el hotel y tal, digo, lo que puede un poco cumplir la misión esa de decirles algo de Mayorga y tal, es en lugar de hablarles de él, de su teatro y tal, apuntarles, como poner encima de la mesa como casi sencillamente unos términos, unas palabras que a mí me parece que pueden ser claves y que casi todas ellas se verifican inmediatamente en cuanto yo se las diga. Van a decir, están en La Tortuga de Darwin, están en la función que acabamos de ver todos nosotros, ¿no? Y que podría ser la idea más resumida, más inmediata, sin tener que prolongarme ni nada de eso, para darles una especie de visión inicial de este dramaturgo, amigo mío también, que nació en Madrid en 1965, para que ustedes lo sitúen, está entrando en la cincuentena, digamos. A mí me parece joven, pero claro, eso depende de la edad de cada uno. Para resumirlo todo en una palabra, yo estoy convencido de que es el dramaturgo español actual más importante, es decir, el que probablemente presida la escena española de la primera mitad del siglo XXI, pues como Antonio Ugüero Vallejo presidió la de la segunda mitad del siglo XX y quizás Benavente la primera mitad, es decir, el número uno, por así decir. Simplemente les digo eso. Tiene alrededor de 30 obras grandes, digamos, escritas, más versiones de obras de primer orden, El Rey Lear, en fin, un montón de cosas que no les quiero citar, más un buen número de obras de teatro breve que está todo publicado en un volumen que se llama Teatro para Minutos. Ha sido traducido aproximadamente también a 30 lenguas, es decir, con el número 30, si memorizan el número 30 tienen todas las claves, y ha sido puesto en más de 30 países en escena de todo el mundo. Es sin duda el más internacional de los dramaturgos actuales en España, ¿no? Es relevante, esto no se lo digo como un currículum, pero me parece que otra clave que ustedes deben tener es que él es, además de dramaturgo excelente, es de formación matemático, que es una cosa rara, y filósofo. Filósofo doctorado en filosofía con una tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Y eso tiene que ver con esta obra y tiene que ver con todo su teatro histórico. Por eso digo que son dos datos que tienen mucho que ver con su tarea como dramaturgo, ¿no? El éxito que les he dicho, que Mayorga se ha impuesto, por así decir, al público español, un poco, podríamos decir, contracorriente, ¿no? Todo su teatro responde a estas, lo que les prometí, unas pocas palabras. Es teatro de la palabra. Es siempre un teatro que todo él reposa sobre la palabra, y no siempre, desde que él está en el teatro, eso ha sido
bien visto. O sea, una dificultad, pero que realmente ha logrado imponer, por así decir. Todavía más grave, quizás, todo su teatro es teatro de ideas, es decir, teatro filosófico, podríamos decir, teatro intelectual. Eso ya da todavía más miedo al público. Y ustedes han podido ver hoy cómo una obra que es teatro de ideas hasta más no poder puede ser al mismo tiempo divertida, estar siempre riéndote y al mismo tiempo pensando, ¿no? O sea que también eso lo ha logrado. Y en tercer lugar también lo que creo que es común absolutamente a todas sus obras, y esta lo es de una manera más discreta, es que su teatro también es un teatro político siempre. Político entendido en un sentido profundo, amplio, no doctrinario, no defendiendo tesis y tal, sino con esa visión que él tiene un poco, que lo que estamos haciendo aquí es el encuentro, es una reunión, es una asamblea de la ciudad, es decir, de la polis, que viene a ver sus problemas aquí encima y a confrontarse con eso, ¿no? Todo su teatro es indiscutiblemente de ese carácter. Solo una parte en la que esta obra más o menos está presente es teatro histórico. Mayorga tiene un teatro histórico muy potente y caracterizado sobre todo porque él lo ha dicho, porque él ha teorizado también, claro, al fin y al cabo es filósofo y además de escribir las obras luego habla sobre ellas y sobre su visión, ¿no? Una clave de su teatro histórico es que él ha defendido siempre, yo creo que es así, que en el teatro histórico, no en el suyo, en todo es siempre mucho más importante la época, el momento de la representación. Es decir, hoy nosotros, 2017, incluso Uruguay, que la época histórica que se está poniendo sobre el escenario. Y yo creo que tiene razón, porque el teatro es una máquina de hacer presente todo. Todo lo que pasa en un teatro está ocurriendo ahora, ¿no? Se ha atrevido, y esta obra lo roza también, con un género que parecería a priori imposible, también parcialmente, no son todas sus obras, pero lo que podríamos llamar fábulas dramáticas, es decir, fábula en el sentido del 18, es decir, historias protagonizadas por animales. Y aquí, pues, nada menos que la protagonista es así. Y eso lo hace viable, por así decir. O sea, lo raro sería, bueno, un filósofo que se pone a poner animales y tal. Hay otras obras, no les voy a decir títulos, así se interesan ustedes en ello, ¿no? Y hay todavía una zona, digamos, de la máxima exigencia en su teatro, tremendamente comprometida, digamos, no comprometida en sentido estrictamente político, que es lo que quizás podríamos llamar una especie de teatro del silencio, que nos pone en el límite de lo que se puede transmitir, de experiencias aparentemente inexpresables, inimaginables, etcétera, etcétera. A ese tipo de teatro corresponde la primera obra que él ha dirigido ya muy tarde como director, que es La lengua en pedazos, que es una obra centrada en Santa Teresa de Jesús, que dejó a todos los aplaudidores, digamos, de Mayorga, que lo tienen y con razón, como un autor muy progresista, muy de izquierdas, digamos, y todo eso, y se quedaron todos como fuera de juego, diciendo, ¿pero cómo sale esto? Una obra sobre Santa Teresa. Bueno, eso es muy propio de él también, ¿no? Y hay una serie de obras, entre las que están sin duda, yo creo, su obra maestra y su segunda obra maestra seguramente, que podríamos llamar su teatro del Holocausto. El Holocausto es un tema que por sí mismo parece, es lo que no se puede poner en un teatro. Difícilmente se puede contar, difícilmente se puede hacer una película, pero el teatro donde están aquí, sin nada entre medio, sin una cámara, sin nada, parece que es imposible poner en escena eso. Hay maneras, digamos, que Mayorga inteligentemente encuentra y efectivamente tiene un teatro que pertenece a este grupo que les digo, de un teatro que roza un poco, podríamos decir, el misticismo, un límite absoluto de la comunicación, de la transmisión, un teatro irrepresentable, por así decir. Como yo voy a terminar ahora mismo, ¿puedo hacer publicidad? Un momento de propaganda. No te cobramos nada. Les digo a ustedes que si a alguien le interesara particularmente esta última parte y lo que se refiere al teatro del Holocausto, y si me lo permite Roger Mirza, que está aquí, que es mi productor en esto, mañana, lunes, a las 7:30 en la Facultad de Humanidades, daré una charla, hablaré justamente de este aspecto del teatro de Mayorga. Digo, si alguien casualmente pudiera, y eso yo creo que son bien recibidos. Yo puedo invitar a... Aplaudidos también. 19:30 en...
En la Facultad de Humanidades hay que decir algo más. Ajá. Por Uruguay, Magallanes. Podemos decir Uruguay Magallanes. Exacto. Y no sé si decir esto, que puede ser un poco polémico, pero lo dejaré ahí. Digo que por último, vamos, polémico relativamente si hay gente de teatro y tal. Digo que el Teatro de Mayorga, por último, también todo él es un teatro indiscutiblemente dramático. Para mí eso es una redundancia, es decir, teatro y dramático para mí es absolutamente lo mismo. Pero como hay hoy en el teatro hay mucha gente y hay un término, sobre todo teatro postdramático, etcétera, etcétera, que tiene mucho, digo que el Teatro de Mayorga, siendo, a mi juicio, extraordinariamente innovador, o sea, no es teatro antiguo y tal, que hay una manera de hacer teatro totalmente al día y al mismo tiempo no prescindiendo, no pasó, a mi modo de ver, el tiempo del teatro que narra una historia o unas anécdotas o lo que sea, por supuesto el teatro que tiene personajes, es decir, donde yo creo que además el teatro postdramático no ha anulado nunca, yo no conozco ningún ejemplo en que efectivamente se haya llegado a eso que ellos proponen, que es acabar ficción 0%, realidad 100%. Sino que hay pues una proporción mayor o menor, pero eso sí ha sido siempre el teatro así. Siempre ha habido realidad en el teatro y siempre ha habido ficción desde que lo podemos llamar así. Bueno, ese es un poco el punto que quería también decir, porque viene a cuento. Y finalmente, quizás para decir una palabra sobre la obra, que es lo que les corresponde a ustedes y lo que les corresponde a los verdaderos responsables de la obra, decir que ya les he dicho que me he quedado fascinado, me ha emocionado más que otra cosa y me ha divertido como o más que la función del estreno en que el papel de Harriet lo hacía Carmen Machi, que quizás ustedes la conozcan más por la televisión y tal, pero que es una actriz inconmensurable, como la señora que yo tengo a mi lado, y digo que esta obra se apoya sobre... O sea, no puede triunfar esta obra si no es con una actriz fuera de órbita, digamos, no buena, buenísima, como es Ana Rosa, sino un monstruo.